Tengo en la línea y me da muchísimo gusto a Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Gustavo, buenas noches. Hola David, muy buenas noches. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gustavo, hoy yo creo que hace Coparmex a través tuyo una gran iniciativa, una gran petición al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de que convierta en preferente la ley de mejora regulatoria. Me gustaría que comenzáramos por qué es la ley de mejora regulatoria y por qué es tan relevante para el país. Sí, David, con mucho gusto. Empiezo señalando que para todos los empresarios, bueno, para los ciudadanos que de alguna u otra manera nos relacionamos cotidianamente con el sector público, nos queda bien claro que mucha de la regulación a la que estamos sujetos, es decir, aquellas normas que sujetan los trámites que realizamos cotidianamente, no son de lo mejor en el país. Esto se ha traducido en que el costo de realizar estos trámites, la rapidez con que se llevan a cabo, no siempre son los más adecuados e incluso en muchas circunstancias son detonantes de actos de corrupción. Esto que ya sospechábamos, que ya teníamos claro los ciudadanos, ha quedado claramente evidenciado la semana pasada cuando el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en las empresas. Esta encuesta, David, que dio a conocer el INEGI, nos deja de manifiesto cómo la gran mayoría de las empresas consideran que los trámites que tienen que realizar no solamente no se han reducido en fechas recientes, sino que incluso en muchos casos han empeorado y que también estos trámites en buena medida son detonantes de actos de corrupción. Por eso nos parece importante la Coparmex que, aprovechando que recientemente se llevó a cabo ya una reforma constitucional que dotó al Congreso de la Unión de facultades para emitir una ley general de mejora regulatoria, avancemos rápido para que eso se vuelva una realidad. Debo decirte al respecto que está muy próxima ya la fecha del límite legal que tiene el Congreso de la Unión para emitir esta ley, que es en los primeros días de agosto, y evidentemente no va a cumplir el Congreso con esta obligación que le vence, para ser preciso, el 7 de agosto. Por eso es que le hemos propuesto al presidente de la República que, haciendo uso de las facultades constitucionales que tiene para designar una iniciativa preferente al principio de cada periodo de sesiones, le dé precisamente a la Ley General de Mejora Regulatoria el carácter de preferente. ¿Esto qué significa? Que el Congreso de la Unión sí o sí tiene que discutirla, analizarla. Yo te preguntaría, Gustavo, ¿qué sensación deja el que en el Congreso se hable mucho de lucha en contra de la corrupción, del combate a la corrupción, pero que en los hechos no se haga nada? Cuando hay que aterrizar el Sistema Nacional Anticorrupción, encuentran alguna manera de no ponerse de acuerdo. En esta ley de mejora regulatoria también han como venido encontrando la manera de no ponerse de acuerdo. Mira, Luis, el país ha avanzado creo que mucho a partir de mayo de 2015 en que se aprobó la reforma constitucional que ordenó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde luego que ese tránsito no ha sido sencillo y en efecto, en más de un momento el Congreso de la Unión ha parecido más un inhibidor que un promotor de esta legislación. Afortunadamente, ya para el año pasado, estamos hablando del 18 de julio, se aprobaron después de una importante cruzada ciudadana que implicó una iniciativa que se procesó con el apoyo de más de 664,000 ciudadanos, las 7 leyes que dieron vida al Sistema Nacional de Corrupción. Y ahora estamos en un momento complejo ciertamente porque, como bien apuntas, no terminan de hacer este sistema porque simplemente el Congreso, para ser específicos, el Senado de la República, no ha llevado a cabo la designación del fiscal especializado en hechos de corrupción ni tampoco la designación de los 18 magistrados que tendrán a su cargo juzgar los hechos de corrupción. Así es que sí vemos aquí un retraso importante por parte del Poder Legislativo Federal. Nosotros hemos hecho llamados reiterados para que no se posponga por más tiempo el aterrizaje de esto que es probablemente uno de los cambios más importantes que ha sufrido el país en los últimos años, porque además hay una necesidad inaplazable para que estos hechos de corrupción que desafortunadamente hemos visto reproducirse y multiplicarse en todos los órganos de gobierno tengan el marco legal para ser atacados. Y si bien esta parte de la que me refiero hace un momento, es decir, las leyes y los nombramientos del sistema anticorrupción son fundamentales, también tenemos que trabajar en la parte preventiva. Y aquí es precisamente en ese ámbito donde se inscribe la propuesta de hoy de la Coparmex. Necesitamos tener mejores leyes
leyes que sean promotoras de la inversión, que sea mucho más fácil abrir, operar y crecer un negocio, que la relación con los ciudadanos cotidiana, con los trámites gubernamentales, sea mucho más expedito, mucho más transparente, y por eso nos parece que aprovechando este gran avance que hay que reconocerlo se dio con la reforma constitucional que fue aprobada para ser exactos el pasado 5 de febrero, terminemos este círculo virtuoso que tiene que ser la aprobación de una ley general que dé las bases generales para que en todo el país empecemos este proceso de aligeramiento del marco regulatorio. Hace unos instantes referías a esta encuesta de impacto regulatorio, primera vez que la hace INEGI, en la cual queda claro que la mayoría de las empresas, y era alarmante, más del 60% a nivel nacional, en algunas entidades como Oaxaca, el Distrito Federal, según recuerdo, llega al 80%, tienen que participar en actos de corrupción o creen que deben hacerlo para acelerar trámites. Eso inhibe la inversión legal y que el siguiente rubro es para evitar multas y sanciones. Es decir, es una barrera de entrada para el desarrollo de la empresa. Desde luego que sí, y no podemos conformarnos con esta realidad. Tenemos que trabajar en la parte preventiva con instrumentos como los que hoy estamos proponiendo, es decir, mejorar la calidad de la regulación, y también en la parte correctiva, aterrizando los sistemas nacional y locales anticorrupción para que aquellos funcionarios, aquellas empresas o aquellos ciudadanos que no obstante decidan incurrir en actos de corrupción, pues se encuentren un castigo ejemplar. No podemos, repito, aceptar que pasen los años y que cada vez está mal endémico se ve propagando por todo el país en todos los órganos de gobierno. Ahora bien, ¿qué posibilidades ves, Gustavo, que el presidente Peña tome esta invitación que le hace Coparmex en voz tuya? Mira, nosotros hemos lanzado hoy esta invitación. Si el presidente de la República decide darle esta iniciativa el carácter de precedente, esto asegurará que sea discutida y analizada en el próximo periodo ordinario de sesiones. Para nosotros como sector empresarial, este tema evidentemente reviste la mayor importancia, pero si fuera el caso que el presidente decidiera ejercer su facultad con otra iniciativa de ley, independientemente de ello, estaría la invitación para que el Congreso de la Unión legisle la materia. No es una cuestión que pueda renunciarse, hay un mandato constitucional para que antes del 7 de agosto se emitiera la ley general. Entonces, no hay que dejar de lado esa circunstancia. Ya nos estamos desafortunadamente acostumbrando a que el Congreso de la Unión incumpla reiteradamente con los plazos legales, y esto no es una buena señal. De hecho, nuestro llamado al presidente para que la convierta en preferente esa iniciativa es porque, salvo que pase un milagro, y lo veo muy difícil, llegaremos a este límite que está planteado en la propia reforma constitucional sin que se haya emitido la legislación correspondiente. Hay que recordar que es los primeros días de agosto que debería estar esta ley, ¿no? Efectivamente, el 5 de febrero fue aprobada y publicada la reforma constitucional. No es una fecha cualquiera, hay que recordar que en esta fecha era el centenario de la Constitución, Sí, y claro. me parece que se le quiso dar un realce muy importante porque en esa fecha precisamente se publicó la reforma constitucional. Ahora ese término perentorio, 180 días, le precluye, se le extingue al Congreso de la Unión el próximo 7 de agosto. Vemos difícil, muy difícil, casi imposible, repito, que vayan a cumplir, y por eso nos parece que desde el primer día que inicia el próximo periodo ordinario deberían de tener un aliciente que podría ser bien esta iniciativa preferente para abordar este tema. Hay pasos importantes de en esta dirección. No quiero dejar de mencionar que nosotros saludamos en su momento que en tanto se expedía la ley general, el presidente de la República el 8 de marzo emitió un acuerdo de desregulación administrativa que popularmente ha sido llamado 2 por 1. Este es un primer paso en la edición adecuada, recordando a la audiencia que este acuerdo de regulación tiene su antecedente en países como el Reino Unido, más recientemente en Estados Unidos, que no significa otra cosa sino que antes de emitir cualquier nueva ley, cualquier nuevo reglamento, se tiene que hacer una valoración de sus costos de cumplimiento, directos e indirectos, y antes de que se ponga en vigor, desactivarse, dejarse de estar en vigor otras normas para que por cada nueva norma haya un 200% que se desactive. Esta ha sido una buena señal. Nos parece en Coparmex que en las próximas semanas tendremos algunas de las
primeros casos, digamos, virtuosos de esta práctica, y por eso es que también hoy hemos hecho un llamado puntual a los gobernadores para que, haciendo eco de este acuerdo que emitió el presidente el pasado 8 de marzo, limiten también en el ámbito de sus responsabilidades los gobernadores un acuerdo similar. Hay que decir, este acuerdo no requiere un trámite legislativo local, está en el ámbito de las facultades de los gobernadores. Cuando hablas con los legisladores, ¿qué te dicen? Cuando ustedes en Coparmex se acercan a los legisladores, ¿qué les dicen sobre esta obligación que deben cumplir, decías bien, antes del 7 de agosto? Mira, en este y en otros temas en individual encontramos entendimiento y capacidad de diálogo. Me parece que buena fe en la mayoría de ellos. Sin embargo, al momento de lograr los consensos, cuando tienen las fuerzas políticas en su conjunto que mostró su capacidad para acuerdos, aquí es donde la realidad a veces parece venirnos encima, porque no obstante que en individual parecería que hay un apoyo unánime de los legisladores para ese tipo de iniciativas, y a veces la dinámica política o electoral impide que las decisiones lleguen a tiempo. Pues ojalá el presidente de la República lo convierta en una iniciativa preferente, porque yo creo que, y lo dices bien, tendría que pasar algo verdaderamente milagroso y a lo mejor algo que no sería tan conveniente, que de repente hicieran algo sobre las rodillas nada más para cumplir la fecha, que podría ser incluso una vacuna en contra de la lucha a la corrupción. David, lo que tenemos conocimiento nosotros es que meses atrás la Secretaría de Economía, en consulta con la COFEMER, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, es que me parece que si hay voluntad política, el presidente de la República seguramente estaría en condiciones de poder enviar esta iniciativa prácticamente de inmediato. Gustavo, yo te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Igualmente, David, un saludo para ti y para toda la audiencia. Buenas noches.